Saludos, mi nombre es Santa Rey y le voy a estar hablando acerca de lógica y teorías del pensamiento. ¿Qué es la lógica? La mayoría de los expertos coinciden en señalar que la ciencia que se basa en las leyes, modalidades y formas del conocimiento científico se conoce bajo el nombre de lógica. Se trata de una ciencia de carácter formal que carece de contenido, ya que hace foco en el estudio de las alternativas de interferencia, es decir, propone estudiar los métodos y los principios adecuados para identificar al razonamiento correcto frente al que no lo es. Ciencia argumentativa y propedéutica. El término lógica se encuentra en los antiguos peripatéticos y estoicos como una teoría de la argumentación o argumento cerrado, de modo que la forma argumentativa responde al principio de conocimiento que supone que representa adecuadamente la realidad. Por ello, sin perder su condición de formalidad, no son formalistas y no acaban de desprenderse de las estructuras propias del lenguaje. Ciencias del pensar. Los filósofos racionalistas, sin embargo, al situar el origen de la reflexión filosófica en la conciencia, aportaron a través del desarrollo del análisis como método científico del pensar los temas que van a marcar el desarrollo de la lógica formal. La lógica, la epistemología y la ontología van unidas y son expuestas en la filosofía entendida esta como sistema absoluto. Ciencia formal. En el último tercio del siglo XIX, la lógica va a encontrar su transformación más profunda de la mano de las investigaciones matemáticas y lógicas, junto con el desarrollo de la investigación de las estructuras profundas del lenguaje, la lingüística, convirtiéndolo definitivamente en una ciencia formal. Lógica informal. En el lenguaje cotidiano, expresiones como lógica o pensamiento lógico aporta también un sentido alrededor de un pensamiento lateral comparado, haciendo los contenidos de la afirmación coherentes con un contexto, bien sea discurso de una teoría de la ciencia o simplemente con las creencias o evidencia transmitida por la tradición cultural. Del mismo modo existe el concepto sociológico y cultural de lógica, como por ejemplo la lógica de las mujeres, lógica deportiva, entre otras, que en general se podría considerar como lógica cotidiana, también conocida como lógica del sentido común. En estas áreas, la lógica suele tener una referencia lingüística en la pragmática, la lógica y las ciencias. La lógica deriva su origen, como ya se ha indicado, de la naturaleza misma racional del ser humano, pues el individuo está dotado de una facultad natural para alcanzar con sus actos la verdad y para evitar el error, de donde puede también procurar la rectitud con unas reglas determinadas, y esta se llama lógica natural o vulgar. La dialéctica. El estudio de la dialéctica, por todas sus características y aplicaciones, resulta muy interesante y casi se podría calificar de apasionante. La dialéctica es tan antigua como la humanidad misma. Se podría decir que los seres humanos han pensado en forma dialéctica antes de que tuviera conciencia de ello y se hiciese estudios sobre su etimología, definiciones y aplicaciones, del mismo modo en que han utilizado la información sin saber lo que era ni qué connotaciones formales y prácticas podrían serle atribuidas. Etimología. El término dialéctica tiene su origen en la palabra griega dia inter y legein, conversar, es decir, diálogo. Esto indica que el diálogo implica una acción plural en la que intervienen dos o más personas. En el caso particular de que solo participen dos de ellas, se utiliza el vocablo diálogo. El diálogo ha llegado a constituir un género literario y hoy en día sigue siendo utilizado en numerosas manifestaciones socioculturales. Teorías del pensamiento. El pensamiento es la manera peculiar en que el ser humano se relaciona con el mundo. A diferencia de las otras criaturas,
El ser humano transforma los estímulos que recibe del ambiente que lo rodea en imágenes, ideas, conceptos, conocimientos. Esto quiere decir que el ser humano crea una representación mental significativa del mundo que puede compartir con otros. Más aún, a lo largo de su vida, el ser humano constituye diversas interpretaciones y desarrolla diversas maneras de entender el mundo. La cuestión de la verdad. Sin lugar a dudas, la larga historia del quehacer cotidiano de los hombres y mujeres de diferentes épocas ha estado conformada por toda una serie de componentes. Uno de ellos ha sido siempre el que domina como la búsqueda de la verdad, es decir, los intentos de hallar un saber verdadero, algo a lo que pudieran aferrarse como indudablemente cierto y que les protegiese por lo mismo contra errores. La naturaleza de la verdad. En el libro El conocimiento humano, el escritor británico Bernard Russell investiga la naturaleza de la verdad. Plantea que hay tres requisitos que busca para descubrir la naturaleza de la verdad. Estos son: primero, una teoría de la verdad debe ser tal que admira lo opuesto a la falsedad. Segundo, la verdad o falsedad es de las creencias, no de las cosas y hechos. Tercero, pero la verdad o falsedad de una creencia o afirmación depende siempre de algo que es exterior a la creencia misma. Conceptualización de la verdad. En definición general, es la cualidad de un juicio que concuerda con el estado real de las cosas. Un filósofo cristiano llamado Saint Dicche la define como propiedad de aquel juicio que coincide con la mente de Dios, quien es la verdad absoluta. Criterios para